Por más de 50 años, Marruecos ha buscado dominar la última colonia de África. Desde 1970, el Sahara Occidental en la costa atlántica ha sido zona de combate. Por un lado, el Reino de Marruecos ha ido consumiendo cada vez más tierras y ha reubicado a miles de sus propios habitantes para poblar el territorio. Por otro lado, un movimiento insurgente llamado el Frente Polisario, que representa a la población étnica saharaui de la zona, es empujado cada vez más hacia el desierto abierto, respaldado por un patrocinador extranjero en Argelia, sin capacidad real de cambiar el rumbo. El conflicto del Sahara Occidental parece llegar a su fin tras 55 años de guerra asimétrica. Marruecos está cerca de la victoria que ha buscado por tanto tiempo. Si Marruecos logra controlar todo el Sahara Occidental, será por acuerdos en la sala de juntas, no por conquistas en el campo de batalla. Tras años de ganar influencia, Marruecos logró hacer al Frente Polisario una oferta irresistible si izan la bandera blanca. Así aceptarían el fin del movimiento independentista que defendieron sus padres y abuelos. Estarán enviando una señal muy clara al resto del mundo sobre cómo se hace el negocio de la paz en el siglo XXI. Antes de continuar, unas palabras rápidas de nuestro patrocinador. ¿Alguna vez te has buscado en Google? ¿Te has preguntado qué hay y quién habla de ti allá afuera? ¿Qué información existe sobre ti aquí? ¿Por qué mi dirección está en Internet? ¿Es mi culpa? ¿Debo detenerlo? ¿Quién hace esto? ¿Son los corredores de datos y puedes combatirlos? Hoy contamos con el patrocinador Incogni, quienes eliminan tu información recopilada, vendida y republicada sin tu permiso. Contactan a cientos de corredores de datos para eliminar tu información y persisten hasta que la eliminan. Todo lo que tienes que hacer es registrarte una vez y ellos se encargan del resto, pero lo que realmente destaca es su plan ilimitado. Eso realmente resalta porque tiene algo llamado eliminaciones personalizadas. Pega un enlace como unicorn.com o whitepages.com y el equipo de privacidad de Incogni eliminará tu información. Incluye lugares fuera de su gran lista automatizada que recopilan tus datos. Recupera tu información personal con Incogni. Usa el código Warfronts en incognicom/warfronts para obtener un 60% de descuento en un plan anual. Eso es incognicom/warfronts, código Warfronts. Y ahora, de vuelta al episodio de hoy, un cambio de marea. Para entender la situación actual del Sahara Occidental, debemos conocer cómo llegó a este punto. Porque incluso para las personas que han hecho un hábito de seguir los conflictos globales, la situación en el Sahara Occidental ha recibido muy poca atención en el siglo XXI. Esto se debe a que, aunque el conflicto de 55 años sigue vigente en los márgenes de la sociedad saharaui, la mayor parte se ganó hace tiempo. Desde los años 90, Marruecos controla cerca del 70% del Sahara Occidental, incluyendo la mayoría de la costa y áreas habitables, separadas por el muro del Sahara Occidental. Un muro de arena de 2.700 kilómetros que está salpicado de puestos militares, emplazamientos de artillería y escáneres de radar y electrónicos para ayudar a vigilar. Del lado marroquí hay fuerzas de reacción rápida y refuerzos de tanques nunca lejanos. Del otro lado hay pequeños asentamientos dispersos y campamentos de refugiados, pero la zona es mayormente abierta, con una gran parte de la población saharaui viviendo como refugiados en Argelia. La República Árabe Saharaui Democrática reclama la independencia del Sahara Occidental desde 1976. Reconocida por menos de 50 países, controla solo una pequeña parte del territorio que reclama. Recientemente, el Polisario y tropas marroquíes intercambian disparos esporádicamente. Marruecos lanza ataques aéreos o de artillería ocasionales y el Frente Polisario hacen ataques coordinados con cohetes. Todavía hay personas muriendo en ambos lados del conflicto, incluidos civiles, pero el ritmo de la batalla es similar al de otras insurgencias de baja intensidad en todo el mundo. El último aumento de violencia fue en 2020. Desde entonces, los combates han vuelto a su habitual baja intensidad. Al mismo tiempo, sin embargo, se ha librado una batalla paralela en el ámbito diplomático, ya que Marruecos hace campaña para lograr una mayor aceptación de su reclamo y, con el tiempo, el pleno reconocimiento global de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. A finales del siglo XX y principios del XXI, Marruecos luchó por conseguir respaldo para ese reclamo. La toma de la mayor parte del territorio y su anexión formal a finales de los 70 es considerada ilegal según el derecho internacional en África y América Latina. Las acciones de Marruecos han sido particularmente impopulares, ya que se consideran un acto descarado de colonización, y aún peor, colonización por un país que apenas había obtenido su propia independencia un par de décadas antes. En otras partes del mundo, las acciones de Marruecos han sido intensamente criticadas por muchas razones: su supresión de un movimiento independentista, su reubicación de cientos de miles de colonos en la zona que ha capturado, y el simple hecho de que Marruecos está involucrado en el expansionismo. En una época de la historia en la que el mundo quería pensar que ya había superado esos impulsos tan bajos.
La situación humanitaria no ha ayudado en nada, ya que la población saharaui está mayormente condenada a vivir en campamentos de refugiados en suelo argelino, en condiciones miserables y con pocos recursos. Dicen que fueron expulsados de sus tierras para que Marruecos explote sus recursos naturales. Los cascos azules de la ONU están en el territorio desde 1991, pero el referéndum de 1992 aún no se ha hecho. En gran parte porque Marruecos insiste en que sus propios cientos de miles de colonos deberían tener derecho a votar cuando se les pregunte a los saharauis si desean integrarse o buscar la independencia. La situación en Marruecos no ha sido tan problemática como el control de Israel en Gaza o Cisjordania. El conflicto del Sahara Occidental rara vez aparece en titulares, por eso no incomoda políticamente a los socios globales de Marruecos. Recientemente, la reclamación de Marruecos sobre el Sahara Occidental ganó impulso desde 2020 con el apoyo de Estados Unidos bajo Donald Trump. Desde 2007 Marruecos ha estado promoviendo un plan modificado para el Sahara Occidental, en el que al territorio se le concedería una autonomía limitada, mientras que en última instancia sería gobernado por Marruecos propiamente dicho. Ese plan enfrentaba los mismos problemas que el referéndum anterior, decidir si los colonos reubicados por Marruecos podían votar. Ellos rápidamente elegirían una administración que simplemente pondría al Sahara Occidental completamente bajo el control marroquí, formalmente o de otra manera. En 2020, Washington priorizaba los acuerdos de Abraham, buscando que Estados Unidos facilitara la normalización diplomática entre Israel y países árabes. Marruecos fue una de las primeras naciones en unirse a los acuerdos, y a cambio, Estados Unidos hizo el trato más atractivo para Marruecos al reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Esa decisión provocó el regreso temporal de combates a gran escala, pero Estados Unidos no sufrió consecuencias reales. Cuando Joe Biden asumió en 2021, la decisión continuó, lo que significaba que la potencia más rica del mundo había marcado la pauta sobre el Sahara Occidental. Después vino el reconocimiento de España en 2022. Aunque Madrid no tiene ni de cerca tanta influencia geopolítica como Washington, es la nación que gobernó el territorio marroquí moderno durante la década de 1950 y de manera similar a como Francia todavía ejerce una influencia real en las tierras de sus antiguas colonias africanas, el respaldo de España a las acciones de Marruecos todavía tiene bastante peso. Y sí, hay toda una conversación sobre la diplomacia poscolonial ahí, pero definitivamente ese es un tema para otro día. En 2023 Israel apoyó la soberanía marroquí y en 2024 Francia hizo lo mismo. El cambio de postura de Francia fue relevante porque, pese a recientes tensiones con Marruecos, Francia mantiene gran influencia. Con su propia colonia, Argelia, durante décadas, Argelia había contado con el apoyo tácito de Francia, incluso a pesar de su dependencia militar de Rusia, para que París y Moscú apoyaran a Argelia ante Marruecos en su rivalidad regional. El Sahara Occidental fue central en esa rivalidad, y Argelia albergó durante décadas a casi 200.000 refugiados saharauis. Así que Francia le diera la espalda a Argelia a favor de Marruecos fue un cambio importante. En 2025 el Reino Unido hizo lo mismo, cambiando su postura sobre el territorio. Afirmar que el enfoque de Marruecos es, cito, la forma más creíble, viable y pragmática de poner fin al conflicto. Con naciones influyentes del mundo árabe como Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar también apoyando a Marruecos, la balanza claramente se inclinó a favor de Rabat. Pero el mayor cambio de todos llegó a finales de octubre de 2025 cuando, por primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para respaldar la reclamación de soberanía de Marruecos. Estados Unidos presentó la votación con aliados seguros en el Consejo: Francia, Gran Bretaña, Bahrein, el Congo, Liberia y Somalia. El momento era ideal. Argelia había salido del Consejo de Seguridad, así que ya no podía votar contra la resolución. Aún así, en la historia reciente, esa resolución casi con certeza habría enfrentado un veto de Rusia, China o ambos. Al momento de la votación, más miembros de la Unión Europea y de la Unión Africana apoyaban la reclamación de Marruecos. Estados Unidos eligió bien el momento. La resolución fue aprobada con 11 votos a favor sin votos en contra. Rusia, China y el miembro temporal Pakistán se abstuvieron. Mientras que Argelia y sus representantes internacionales del Polisario expresaron su obvia oposición al acuerdo, incluso Argelia suavizó sus críticas, ya que el embajador del país ante la ONU señaló que la resolución era mejor que algunas de las alternativas que se habían estado considerando anteriormente. En campos de refugiados en Argelia, manifestantes saharauis protestaron para reafirmar su compromiso con la soberanía saharaui. Antes, las naciones del mundo habrían difundido su mensaje, pero esta vez nadie lo hizo. Antes de hablar de los recientes desarrollos importantes en el Sahara Occidental, debemos hacer algo de autopromoción descarada. Presentamos Front Stock Company, nuestro servicio premium para suscriptores. En warfronts.co, nuestro equipo analiza a fondo los conflictos globales, la geopolítica y las fuerzas ocultas que moldean el mundo.
Los suscriptores de Front acceden a 2 episodios premium semanales y a todo nuestro catálogo de artículos de periodistas galardonados y expertos de todo el mundo. La suscripción cuesta $5 al mes o 50 al año y nos ayuda a mantener la independencia y ampliar el contenido gratuito en YouTube. Mientras visitas warfronts.co, ¿por qué no te suscribes a nuestro boletín por correo electrónico 2 veces por semana, Warfronts Weekly? Es completamente gratis y recibirás actualizaciones regulares sobre todas las historias en desarrollo que estamos siguiendo. Y ahora volvamos al Sahara Occidental, asegurando el Sahara. Aquí nuestra línea de tiempo llega al presente, cuando el futuro del Sahara Occidental parece más ligado a Marruecos que nunca. Antes de las últimas semanas, el destino del territorio no estaba decidido. A pesar de los logros diplomáticos de Marruecos, cerca del 30% del Sahara Occidental seguía controlado por el Frente Polisario. Más allá de la enorme barrera de arena que Marruecos había pasado tanto tiempo protegiendo, las tropas marroquíes estarían vulnerables, adentrándose en lo desconocido para lo que podría haber sido una ofensiva militar muy costosa. Las estimaciones actuales sobre el tamaño de las fuerzas de combate del Frente Polisario varían mucho, pero generalmente van desde unos pocos miles de combatientes en el extremo inferior hasta más de 10.000 en el extremo superior. Esos combatientes librarían una guerra de guerrillas asimétrica y no convencional en un territorio familiar, luchando por su supervivencia. No solo eso, sino que también podrían retirarse al territorio de otra nación soberana. Con Argelia poniendo tanto su territorio como potencialmente sus recursos en un apoyo constante a la resistencia del Polisario. Acusaciones recientes indican que un avance marroquí en territorio del Polisario podría ser más costoso de lo previsto. Marruecos acusó a Irán de apoyar al Frente Polisario durante años, llegando a romper relaciones en 2018 por acusaciones de que iraníes y Hezbollah entrenaron y armaron al Polisario. En la última década más o menos, las fuerzas del Polisario han comenzado a operar de maneras que recuerdan a las fuerzas proxy iraníes, especialmente en su uso de cohetes. Las acusaciones se han intensificado en el último año, especialmente en Washington, donde en 2025 un grupo bipartidista presentó una resolución para declarar a los Polisarios organización terrorista extranjera. Esa legislación aún no es ley, pero ha reforzado la idea de que el Polisario son aliados de Irán. Marruecos dice tener pruebas de que recibieron drones kamikaze. Esa amenaza preocupa más por el reciente ejemplo de los rebeldes hutíes de Yemen y sus ataques en el Mar Rojo. El Sahara Occidental, aunque alejado del Mar Rojo, colinda con una ruta marítima clave del Atlántico africano. Y si algunos de los drones kamikaze más confiables de Irán operaran desde el territorio del Sahara Occidental, incluso podrían alcanzar el estrecho de Gibraltar, el único punto de entrada desde el Atlántico a todo el mar Mediterráneo. También destaca el papel de Argelia, que ha estado ampliando sus fuerzas armadas. Recientemente recibió sus primeros Sukhoi Su-57 rusos, el avión más avanzado de exportación de Rusia. En 2025, Argelia aprobó una ley que permite poner al país en postura de guerra cuando sea necesario. Argelia ha perdido terreno ante Marruecos en su histórica rivalidad, y dependiendo del cálculo estratégico de su liderazgo, no es imposible que el país use un nuevo conflicto en el Sahara Occidental para cambiar su suerte. Por eso fue tan relevante el innovador informe del periodista español Ignacio Sembrero, publicado por El Confidencial el 7 de febrero de 2026. En el informe, Sembrero reveló una reunión secreta reciente en Madrid. En la residencia del embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr. recibió a figuras clave de la política exterior estadounidense como Michael Waltz, embajador ante la ONU, y Mossad Boulos, asesor de Trump en asuntos africanos. A la reunión asistieron el enviado personal del secretario general de la ONU para el Sahara Occidental, los cancilleres de Marruecos, Argelia y Mauritania, y una delegación del Frente Polisario. Bajo el amparo del secreto diplomático, Estados Unidos encabezó al grupo en la discusión de un documento en el que Marruecos aparentemente había accedido a presentar una revisión completa de 40 páginas de su propuesta para la autonomía del Sahara Occidental bajo el dominio marroquí. Según El Confidencial, la reunión fue la más reciente de varios contactos en secreto desde enero, esperando que las partes trabajen mejor hacia una resolución privada. Sin embargo, después de que se reveló la reunión, todas las partes acordaron reconocer que la reunión tuvo lugar. Y en los días posteriores al informe, Marruecos ha dado a conocer sus amplios cambios a su propuesta sobre el Sahara Occidental. El nuevo marco daría a Marruecos control total sobre temas nacionales, defensa, geopolítica, política exterior y el uso de su moneda en el Sahara Occidental. El gobierno del Sahara Occidental tendría amplia libertad para gestionar sus asuntos diarios, la mayoría de los económicos y sus recursos hídricos y energéticos. Como con temas importantes está la cuestión de quién gobierna el Sahara Occidental. Marruecos propone un plan con un parlamento regional dividido en 2 segmentos.
Un segmento sería elegido directamente por toda la población del Sahara Occidental, incluidos los colonos marroquíes. Los demás representarían a las tribus saharauis, con cuotas obligatorias de ancianos, jóvenes y mujeres en el gobierno. El rey de Marruecos nombraría un primer ministro para la región, quien respondería ante el Parlamento regional. Marruecos planea crear tribunales regionales bajo la autoridad de su Tribunal Constitucional. Los fondos soberanos de Marruecos invertirían en desarrollo regional con apoyo de socios financieros extranjeros. La región se financiaría con impuestos locales y tarifas por extracción de recursos, y se planea distribuir la riqueza entre la población. Los saharauis en el extranjero, en Argelia, podrían registrarse y volver voluntariamente. Los exmiembros del Polisario tendrían amnistía total y reintegración social. A cambio, los polisarios tendrían que poner fin de manera permanente a cualquier conversación sobre la independencia. Aunque los saharauis tendrían representación en el gobierno, deberían aceptar la promoción de la identidad hassanía de Marruecos, incluso en zonas donde son mayoría. En esencia, la propuesta es una mezcla de varios modelos internacionales de integración que han demostrado ser exitosos a lo largo del tiempo en otros procesos de paz alrededor del mundo. Marruecos logra soberanía, el Sahara Occidental autogestión real y los saharauis representación y control regional. Incluso si ese control se comparte con los cientos de miles de marroquíes que ahora llaman hogar a ese territorio, eso no significa que la propuesta esté libre de problemas. Incluye muchos vacíos legales que permiten a Marruecos reforzar el control sobre el Sahara Occidental, por lo que los opositores están en contra. Cualquier acuerdo que permita a Marruecos afirmar su soberanía sobre el territorio simplemente tendrá que ser rechazado. El acuerdo de Marruecos para permitir a los saharauis un lugar claramente definido en las estructuras de poder regionales. Implementar sistemas judiciales y otras protecciones retrasará la toma de control de Marruecos, pero no la impedirá. Con el tiempo, los tribunales superiores de Marruecos resolverán suficientes disputas y suficientes colonos llegarán a la región. Que el resultado de las votaciones esté decidido y suficientes personas se reasienten e integren. Los saharauis se adaptarán a la nueva forma de operar y Marruecos podría obtener el control deseado, aunque quizá no busque ese control. Y que Marruecos acepte y cumpla este marco semiautónomo a largo plazo. Tras 55 años de conflicto, la comunidad saharaui, que ha luchado generaciones contra Marruecos, no debería confiar en sus buenas intenciones. En estos casos, la percepción es tan importante como la realidad, o incluso más. Y las percepciones sobre el compromiso de Marruecos con un acuerdo como este difícilmente son favorables en zonas fuera de la gran muro de arena de Marruecos. Que líderes argelinos y del Polisario asistieran a la reunión secreta en Marruecos o participaran en el proceso de paz indica un cambio relevante que favorece a Marruecos. Argelia y el Polisario no participarían si realmente se opusieran a un acuerdo. Y en este momento de la historia regional, probablemente ambos perciben que los asuntos regionales y globales han cambiado en contra de sus intereses. Rusia y China han reducido su apoyo al Polisario, como muestra su abstención en la reciente resolución del Consejo de Seguridad de apoyo al Plan de Autonomía de Marruecos. Cuando cualquiera de esas naciones, o ambas, pudieron haber vetado y hundido la resolución por completo, esta se aprobó no porque Rusia y China fueran superados en votos, sino porque decidieron no usar su poder de veto. Si Irán apoyaba al Frente Polisario, su respaldo casi con certeza ha disminuido, ya que sus aliados en Medio Oriente han sido desmantelados. Su régimen enfrenta ruina económica y posible destrucción por Israel y Estados Unidos. Washington ahora apoya totalmente una solución marroquí en Sahara Occidental. Y todas las naciones europeas que normalmente tendrían la influencia y la voluntad geopolítica para oponerse a Estados Unidos, como Gran Bretaña, Francia y en este tema específico España, ahora están completamente alineadas con el enfoque de Estados Unidos. Mientras que Argelia, en otro contexto, podría haber creído que podría beneficiarse de un conflicto renovado en el Sahara Occidental, ese cálculo casi con certeza ha cambiado, dada la aparente incapacidad de Rusia para actuar como garante de seguridad, incluso para naciones mucho más cercanas al territorio ruso que Argelia. Al mismo tiempo, los refugiados saharauis se están convirtiendo en una carga cada vez mayor para Argelia cada año, ya que el apoyo humanitario internacional ha comenzado a disminuir. Si el Frente Polisario acepta la oferta de Marruecos, o si Argelia decide que tiene que presionar al Frente Polisario para que acepte, entonces será el fin de la soberanía saharaui. Una lucha por la independencia que sigue desde antes de que la mayoría de los espectadores de este episodio naciera, no acabará con derrota sino con una concesión. ¿Qué opción tiene el Frente Polisario? Su probabilidad de vencer a Marruecos directamente es mínima. Aunque con el apoyo internacional adecuado podría atraer a Marruecos a un conflicto insurgente prolongado y desangrar al Estado marroquí, las condiciones diplomáticas no son adecuadas.
Si intentan eso, y en el mejor de los casos, el Polisario obtendrán el apoyo limitado de Argelia, que buscará evitar involucrarse directamente en el conflicto. Después de todo, Rusia y sus otros aliados claramente no van a respaldar a Argelia. Si Argelia permitiera un conflicto con Marruecos, enfrentaría a un enemigo respaldado por Europa y Estados Unidos. Argelia probablemente diría al Frente Polisario que están solos. En ese momento, cualquier conflicto sería una lenta y dolorosa cuenta regresiva hacia la muerte para toda la fuerza armada. Ese conflicto ocurriría en la oscuridad, ya que el Frente Polisario no cuenta con el apoyo de una opinión pública global que ignora el genocidio en Sudán o conflictos en Myanmar y el Congo. El conflicto ocurriría en un mundo donde se reconoce que las acciones nacionales responden al interés nacional. Sin embargo, fuera de Argelia, ningún país tiene intereses nacionales. Eso los forzaría a defender a los saharauis. Tras ese conflicto sangriento y olvidado, no habría amnistía, ni reintegración financiada para los refugiados saharauis, ni lugar para el pueblo saharaui. En futuros gobiernos marroquíes, el acuerdo que Marruecos ofrece al Frente Polisario podría o no beneficiar a los saharauis. Al final, por el bien de los civiles inocentes que han vivido en medio del conflicto, esperamos que sea un buen trato, pero en realidad no importa si lo es o no. Marruecos ganó la guerra, no en batalla, sino negociando, cerrando toda opción al Frente Polisario. Más allá de este acuerdo, ha conseguido el apoyo de varias potencias mundiales con promesas de desarrollo, asociación económica y estabilidad regional. Convenció a expartidarios del Frente Polisario de ignorarlo. El problema no es la falta de opciones para la población saharaui, sino que todas, menos una, llevan a la ruina. Y el Frente Polisario no necesita pasar por el dolor de luchar una guerra para darse cuenta de eso. La nueva propuesta de Marruecos no ha sido aceptada y nada ha sido firmado ni ratificado al momento en que se escribió este episodio. Pero la forma en que termina esta historia ya es una conclusión inevitable. El conflicto del Sahara Occidental ha terminado, y es solo cuestión de tiempo antes de que eso se haga oficial. Gracias por vernos.